días, sean todos bienvenidos al foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar esta mañana: controversia por reformas en la última sesión legislativa al Código Penal, a la Ley de Política Limpia y otras cosas que pues han salido a la luz en las últimas horas. Para abordar tan importante tema me acompaña el diputado del Partido Libertad y Refundación, Juan Barahona. Buenos días. Buenos días, Kimberly. Buenos días, Omar. Gracias por invitarme a este foro, compartir con la ciudadanía este espacio de interés nacional en esta semana donde todo el mundo está distraído. También me acompaña vía Zoom Juan Carlos Elvir, diputado del Partido Liberal de Honduras. Poder compartir este panel de día de hoy y aquí expresar pues lo que está sucediendo en el país y que lamentablemente en medio del imaginario colectivo no se percata de las consecuencias que puede tener. Asimismo, Omar Rivera, director ejecutivo del FONAC. Buenos días, Omar. Buenos días, Kimberly. Un saludo allá a la distancia a mi buen amigo Juan Carlos Elvir. Me imagino que está en Santa Rosa de Copán. Y a nuestro amigo Juan Barahona, diputado del Partido Libre, candidato también a diputado a la reelección. Bien, vamos a comenzar de lleno. ¿Qué fue lo que pasó en esta sesión legislativa del día de ayer mientras todos veían el partido y otros andaban ya de feriado morazánico? ¿Qué fue lo que se aprobó, Juan? Ustedes no participaron como bancada del Partido Libre, pero sí han estado al tanto de todas estas reformas que se llevaron a cabo y que se aprobaron prácticamente a matacaballo. Sí, muchas gracias. Un saludo a la distancia al ingeniero Elvir. Mire, la sesión de ayer del Congreso Nacional, sesión virtual, es una de las más sucias, más ilegales y más inmorales que se han dado en este Congreso. Ayer, aprovechando de un feriado de semana y un partido de la selección nacional, convocan al Congreso, aprueban unas leyes que están en contra del pueblo. Mire, ahí se aprobaron cosas que son para protegerse ellos después de que salgan del poder. ¿Cómo cuáles, Juan? Esas reformas al Código Penal, aprueban una reforma que jamás la vamos a estar avalando, que suben las penas a los dirigentes sociales por hacer manifestaciones, protestas, y eso no es más que una expresión de una dictadura, de un fascismo, cuando no permiten que el pueblo se manifieste en contra de las imposiciones que se hacen desde el poder. Ellos tienen ya la experiencia vivida cuando el golpe de Estado, un pueblo que no lo pudieron detener, parar o controlar, aún con todos los batallones y la Policía Nacional en las calles, pudieron parar al pueblo, aún con estado de sitio, el pueblo siguió. Entonces, todas las cosas no las van a controlar imponiendo más años de penas, de cárcel. La protesta social se resuelve con soluciones a la raíz del problema. Pero como aquí los problemas sociales no se han tocado, las manifestaciones van a existir y han existido toda una vida. Y en todos los gobiernos hacen esos decretos para reprimir. Entonces, ayer fue un momento, eso de que aprueban para las sedes, ampliar las exoneraciones a lo que va para Islas de la Bahía, que está destinada para sedes. Entonces, todas las reformas que hacen ayer son reformas que van en contra de los intereses de este pueblo, pero que sí van a favor de un pequeño grupo económico que hoy está dirigiendo el país. Juan Carlos Elvir, ¿ustedes estuvieron o no presentes en esa sesión? Había un comunicado de parte del Partido Liberal donde les llamaban a reincorporarse a estas sesiones para obviamente oponerse a este tipo de temas que generan controversia y también pues daño a la ciudadanía hondureña. El primer término quisiera señalar que el Partido Liberal tuvo la petición de parte del diputado Roman Knapp para apoyar lo que corresponde al tema de la reforma
a la ley de SOLT, no es sede, SOLT, que es zona libre turística, en el caso de Isla de la Bahía. Yo particularmente no participé en la sesión. Soy claro, la pretensión era apoyar ese artículo, ese decreto, y retirarse. Era la instrucción del Central Ejecutivo. Pero lamentablemente, algunos compañeros, el grueso de los compañeros no participaron en la sesión, apenas creo que 5 o 6. Hay que entender una cosa que está pasando en el Congreso Nacional, y es una situación que se vuelve atípica. Atípica, digo yo, porque se ha menospreciado realmente el pensamiento del imaginario colectivo. O podemos decirlo al revés, o sea, se está volviendo como una costumbre el hecho de menospreciar la reacción de la población ante acciones como las que están sucediendo el día de ayer. Y digo esto yo porque, primero, convocar una sesión cuando hay un partido de fútbol, que es un distractor, que no va a llenar agenda supuestamente. Yo creo que se calculó que las elecciones iban a ganar y la euforia olvida más rápido todavía, en circunstancias en las cuales también el esquema político y social del país pasa por una situación precaria, y donde obviamente se pueden ir preparando los caminos para reacciones de la población postelectoral. Y voy a citar 2 cosas que han venido sucediendo en los últimos días. Número 1 es que se están sometiendo al Congreso Nacional la ratificación de los PCM, volviéndolo ley que trascienden más allá de las fronteras del gobierno. Se dice, se ratifica el PCM número tal. Nadie trae en la memoria que el PCM tal. Que en gran parte estos PCM lo que están haciendo es allanando el camino para la suspensión de las garantías constitucionales postelectorales que se puedan, ante disturbios que se puedan dar postelectorales. Coincide con la reforma del Código Penal en referencia a ese tipo de situaciones. Coincide con acciones que se puedan dar después de los desalojos con respecto a situaciones como las sedes. O sea, se vuelve un ambiente de clima apropiado para no penalizar acciones de protesta que se den postelecciones. Y obviamente que ahorita, como lo estamos respirando de otra forma, hasta que nos demos cuenta cuando hayan juicios, hasta que nos demos cuenta cuando se estén citando los marcos legales, podemos medir la magnitud de lo que se está hablando. Y ahí hay un par de cosas ocultas ahí que valdría la pena un análisis jurídico más profundo con respecto a la reforma del Código Penal el día de ayer. Creo que esas cosas no podemos desconocerlas ante las circunstancias que vive el país y el ambiente que existe y las agendas ocultas que existen de continuismo que no dejan de ser parte del escenario en el próximo proceso electoral. Creo que estamos enturbiando mucho más el futuro del país en vez de aclararlo y haciendo una situación que no es la apropiada para un marco de lo que llamamos nosotros una democracia. Omar Rivera. Bueno, nosotros hemos cuestionado que el Congreso Nacional no tiene una agenda preestablecida de trabajo, que a pesar que todos los sectores en la sociedad hemos restablecido de manera ordinaria nuestras actividades. Usted, Kimberly, y yo, nosotros estamos trabajando con las medidas de bioseguridad del caso, pero de alguna u otra forma aproximándonos a una nueva normalidad, es decir, desarrollando nuestras actividades en función del mandato que tenemos. No comprendemos por qué el Congreso Nacional no lo ha hecho, al final de cuentas. Bueno, andan en campaña, Mario. Exactamente, otro tipo de actividades que son inherentes a la condición de políticos, de los parlamentarios, pues ahí no hay problema, no solamente de avanzar hacia la nueva normalidad, sino de poner mucho énfasis para ratificar que ni el COVID ni ningún otro obstáculo lo va a detener de estar activos, de estar permanentemente protagonista de la escena nacional. Y no comprendemos por qué no restablecen el trabajo de las comisiones legislativas, el trabajo permanente de las bancadas y la interacción fundamentalmente de aquellas 3 facciones políticas
que tienen el poder de tomar decisión en el Congreso, que es la bancada del Partido Liberal, la bancada del Partido Nacional y la bancada libre. Si esa nueva normalidad acaeciera en el Congreso Nacional y la estructura de la agenda fuese pública, si se le apostara a la transparencia, este tipo de cosas que salen de la manga de la camisa, que nadie prevé, que para muchos, especialmente para nosotros que no estamos imbuidos en la labor del hemiciclo legislativo, pues evidentemente es una tremenda sorpresa y consterna el hecho de que en esas sorpresas hay cosas que atentan en contra de la población y que dan un muy mal mensaje. Yo en lo particular, hay muchos de los temas que no he profundizado, pero sí, por ejemplo, fue una desacertada decisión ayer condonar, exonerar la responsabilidad del pago de esas multas y sanciones legales a los candidatos que no hayan cumplido a cabalidad con sus obligaciones ante la unidad de política limpia. ¿En qué cabeza cabe que en momentos en donde el país aspira a que se sea transparente, se cubre con un manto de opacidad y de impunidad y se le da un espacio a los irresponsables? ¿Qué pensará aquel que hizo las cosas adecuadamente? Simple y llanamente que existe una grieta, existe una opción para poder evadir el pago de estas responsabilidades. En lugar de estar para efectos del perfeccionar el proceso electoral, en lugar de estar dedicados a fortalecer esa desdentada unidad de política limpia que no tiene ni dientes ni garras para sancionar a los políticos que toman dinero del narcotráfico. Y lo único que podía hacer que eran las multas. Tampoco. O sea, en lugar de fortalecer el esquema de investigación y sanción para quienes utilizan dinero sucio, todo lo contrario. Se da el mensaje de que aquí no importa si usted no cumple la ley. Y teniendo responsabilidades como dilucidar este tema del marco legal que aplicará la justicia electoral. O sea, no se justificaría de que los diputados volvieran en medio de la Semana Morazánica al trabajo para aprobar la nueva ley de justicia electoral. Claro que sí. Claro que habría ahí una satisfacción por parte de la población apostarle a esos temas que son asuntos pendientes por parte de los parlamentarios. Pero todo lo contrario, y como muy bien lo señalan los legisladores que están en el problema, se actúa de una manera que no era la correcta y se aprovecha una coyuntura que da un mensaje adicional, y es el hecho de que se quiso hacer no solo a matacaballo, sino a escondidas en medio de la distracción, no solamente de la población, sino de los mismos integrantes del poder legislativo. Juan Barahona, ¿usted está al día con el tema de la unidad de política limpia? Mire, todo candidato a un cargo de elección popular sabe que tiene que hacer un procedimiento en política limpia, que tiene que abrir cuentas, que tiene que liquidar después de las elecciones primarias, que tiene que volver a hacer lo mismo por las generales y liquidar esos fondos para dar cuenta de dónde son los fondos, como decía Omar. Aquí todos sabemos que las campañas han sido financiadas por el narcotráfico y con fondos del mismo Estado. Reciente están los Pandoros, que fue dinero para financiar campañas políticas el 2013. Entonces yo estoy al día. Yo después de las primarias hice lo que corresponde, fui a liquidar a política limpia, tengo mi finiquito. Ahora ya hice todo el inicio del proceso para actuar administrativamente en esta campaña general y liquidaré después de las elecciones generales. Esa es una cuestión que no tienen que andarle diciendo a uno. ¿Por qué dar un espacio de tiempo más? Aquí, si no se cumple con la ley, es igual con los pagos de los impuestos. No pagó, abramos más el tiempo. Entonces yo estoy al día en mis acciones de política limpia. Yo tengo todo liquidado ya. Dar cuenta de dónde son los fondos que uno gasta en la campaña para que no quede ninguna duda de la administración de los fondos en la política.
¿Una exoneración o una ampliación fue lo que se aprobó? Ampliación creo que fue. No, dos cosas. Es que ahí hay No, una... sí. Primero, se perdona la multa que usted tenía que pagar. Es decir, hay gente que tenía que pagar. Automáticamente Así es. le perdonan la multa al darle más tiempo. Y amplían, pero según comprendo, y ustedes me aclararán, Juan Carlos, Juan, no es la primera vez que se hace eso. Es decir, hay un mensaje que no es el correcto. En momentos en donde, todo lo contrario, en momentos en donde se debería dar el mensaje que se es implacable ante el político que actúa de forma irresponsable. Porque el que es a lo poco es a lo mucho. Sí. Si se es irresponsable en el manejo de los fondos de su campaña, uno puede proyectar de qué manera se va a comportar si se le delega una responsabilidad de administrar una mayor cantidad de presupuesto. Entonces, ese tipo de señales son las que para nosotros que observamos el comportamiento de la clase política no nos parece adecuado. Y reitero, en el caso de asignatura pendiente que tiene el Congreso Nacional, cómo es que se pone empeño, cómo es que se pone ganas, cómo es que se saca tiempo para aprovechar el jueves de la Semana Morazánica para avanzar en estos temas, y se tiene pendiente la aprobación de la nueva ley de justicia electoral, la ley procesal electoral. O sea, al margen estamos en la campaña. Claro, al margen de la decisión que se vaya a tomar, porque platicaba yo con magistrados del Tribunal de Justicia Electoral que se pueda ir al proceso electoral sin una ley procesal electoral si te toman algunas otras decisiones. Pero la certidumbre, correcto, o sea, con suficiente antelación, una decisión de ese tipo podríamos tomarla hoy si el debate se abre, si la discusión permanente existe, si las comisiones legislativas se reactivan, que me den una justificación para que Kimberly y yo estemos en nuestras actividades ordinarias, el obrero, el campesino esté desarrollando su actividad ordinaria y los legisladores no hayan vuelto a trabajar en las comisiones como le hacían antes de la pandemia. Nosotros ahí no trabajamos, no nos pagan, Omar. Exacto. Entonces, yo creo que ahí, Juan Carlos y Juan y a los diputados que nos escuchan, yo creo que en esta fase final la gente reacciona en función de las señales. Sí. Y esto que sucedió ayer es una mala señal, es un muy mal mensaje. No abona a la confianza que debería de tener el pueblo hondureño en la clase política para poder ir a respaldarlos en el próximo concurso electoral del último domingo del mes de noviembre. Es que esto de ampliar estos espacios equivale a volver todo secreto o desconocer las leyes. Y entonces, ¿para qué las leyes? Si esto se prolonga, nadie se siente obligado a cumplir con un deber, con una obligación que ya le establece la ley. Aquí todo se vuelve secreto, todo. Y en la administración del Estado no deben de haber secretos. Todo debe ser público, transparente. Igual con esto de la política limpia, debe de cumplirse lo que ya dice la ley, todo ese proceso que está establecido. Juan Carlos Elvir, ¿una exoneración o una ampliación fue lo que se aprobó en el Congreso Nacional el día de ayer en esta sesión? Y también, ¿usted está al día o no está al día con este tema de política limpia? Sí, claro que sí. Hay un aspecto que debemos de valorar aquí. En primer término, alrededor del 40% de los candidatos no está cumpliendo con los requisitos que se establecen en la política. En este campo tenemos una debilidad institucional de grandes proporciones. Y dice la expresión, lex dura lex. La ley es dura, pero es la ley. Y hay un problema grave que está pasando también, que apenas, si acaso 2 o si acaso 3 fuerzas políticas empiezan a hacer incidencia en lo que corresponde al cumplimiento de esta normativa y que el 100% de sus candidatos estén dentro de esta normativa. O sea, yo le garantizo que hay partidos que ahorita dicen que son gran efervescencia, que son gran estructura y ni siquiera tienen una unidad de política limpia creada dentro de una estructura para crear las condiciones para hacerlo. El Partido Liberal crea su unidad a través del Central Ejecutivo y está iniciando todo un proceso de intervención territorial para buscar la manera de que todos, absolutamente todos los candidatos, tengan el cumplimiento de su obligación. Porque hay otro criterio también que se está haciendo en el enredo jurídico
de lo que ha sido el tema de lavado de activos y lo que ha sido el lavado de activos involucrados en financiamiento de campañas políticas, que no solamente tienen que ver con narcotráfico, también dineros irregulares que pueden ser de lavado, de negocios con el gobierno, 1000 cosas más. No hay todavía una construcción ordenada de este proceso de intervención de la unidad. Y este tipo de acciones tienen tendencia a evitar más la estructura. O sea, lo que quiero dar a entender es que el funcionamiento de la unidad y lo que corresponde al funcionamiento y la armonización con otras estructuras del Estado, que son entes fiscalizadores, como la Comisión Nacional de Banca, como lo que corresponde al Tribunal Superior de Cuentas, como lo que puede corresponder la IVA y la política de cada uno de los bancos, no están colaborando de la forma apropiada para que eso funcione. Y ello termina abogando en esta figura de PEP que le hemos llamado y que termina perjudicando la bancarización de las operaciones de cualquier candidato, que es la forma apropiada para buscar la manera de tener los precedentes y controles para la hora de rendir cuentas con respecto a ello. O sea, aquí se juntan una serie de factores y esto, obviamente, viene a debilitarlo más, que lo debía hacer, lo que dijo el diputado Ramos Soto ayer. Debió haber sido una prórroga de tiempo, no estar hablando de exoneración de multas. Y obviamente que también que baja de 50 a 15 salarios mínimos la multa por el aspecto de no rendir cuentas. Y eso no es un buen mensaje, estoy de acuerdo con lo que dice Omar, porque la ciudadanía no está recibiendo ese buen mensaje y tampoco quien crea o piense que este tipo de reformas institucionales están colaborando para que el proceso electoral mejore y la depuración de sus autoridades también por respecto a algo tan delicado como es el lavado de activos. Una circunstancia atípica muy difícil que obviamente demuestra muy claramente que el Congreso no está dejando buena imagen ante las circunstancias de lo que está pasando en estos momentos. Son 439 candidatos a cargos de elección popular. Fueron más. Fueron como 4,000 que no cumplieron. Pero sí, también están obligados a liquidar los que no ganaron en las primarias. Miren, hay miles que no cumplieron. Y que como iban de relleno, porque aquí se acostumbra de que agarran una planilla y como la expectativa es, por ejemplo, los primeros tres o el primero. Y como de mi partido normalmente los primeros 2 son los que tienen posibilidad, meto 2 y los otros 7 los meto de relleno. O el otro partido que tiene posibilidad de 3 mete 7 y 4 mete de los 9 diputados, mete 3 y 6 de relleno. Pero como dice Juan, esos que van de relleno también tienen que cumplir sus responsabilidades. Sí. Pero los que no iban de relleno y los que recibieron el apoyo popular son varios. Pero de esos que van hoy en la papeleta, hay 439 que todavía tienen, escuche bien, la posibilidad de andar hablando de transparencia ahí, en la calle, sin haber cumplido su responsabilidad ante la unidad de política limpia. Coincidimos, creo, todos aquí. Muy mal mensaje. Muy mal mensaje. Deberían de estar inhabilitados para tener el derecho de participar en la actividad política cuando han incumplido sus deberes ante la unidad de política. Si no cumplen con esto, Omar. ¿Por qué Juan pudo? Sí. ¿Por qué Juan Barahona pudo? ¿Y por qué los otros no pudieron? Hay un elemento claro de irresponsabilidad. Juan Carlos. Mira, una opinión, porque no hemos medido la magnitud de la gravedad de esta circunstancia. Miren, tú dijiste ahí 400, no, si analizáramos nosotros, es la absoluta mayoría. Hay que tomar en cuenta que Política Limpia hoy está aplicando, a partir de la reforma de octubre del año pasado, está aplicando a partir del proceso electoral primario. Por consiguiente, todo aquel que le usurparon su identidad para formar una planilla, porque aquí hay usurpación, o sea, inconsulto, le tomaron su identidad y armaron una planilla y lo volvieron PEP a esa persona. Conozco a una persona que no pudo obtener un crédito bancario y ella no sabe de dónde le tomaron su identidad y apareció en una planilla, pasa a ser PEP.
figura política. Ay, Y le esa toca. persona, a razón de eso, pasa con una obligatoriedad con respecto a la rendición de cuentas. Si sacáramos la relación de todas esas personas, le garantizo que lo que estamos cumpliendo con la responsabilidad de política limpia no llega ni siquiera al 20% de los candidatos. Si quise aplicar a la ley, mucha gente estaría inhabilitada. Yo conozco precedentes de lo que está pasando en países como México, donde hay un más profesional de monitoreo con respecto al tema, inclusive con respecto a lo que ha sido la manera más profesional de hacer el monitoreo sobre los gastos y la rendición de cuentas, donde se ha inhabilitado una persona electa, a punto de tomar posesión, inhabilitado por el hecho de no haber rendido cuentas ante una unidad de política limpia. Hacia eso debería caminar el proceso de certificación. Pero realmente aquí estamos dando pasos para atrás. O sea, de hecho, ni estamos medianamente cumpliendo lo que se está haciendo y de remate lo regresamos otra vez a lo que puede hacer un proceso de cultura hacia la rendición de cuentas y algo tan importante que la certificación de sus miembros de cargos de elección popular y obviamente después gobernantes en todo caso. Juan. Aquí, además de las cosas, además de ser legales, son morales. Yo como diputado del Congreso, ¿cómo le voy a pedir a un compañero que haga su liquidación en política limpia si yo no lo he hecho? Yo le he dicho mucho, hagan, aún los que no ganaron en las primarias, háganlo, porque no sabemos el futuro. El que no liquidó ahorita lo van a querer inhabilitar en el futuro, si se cumple la ley. Pues. Desde dejar limpio su camino para tener opciones hacia el futuro, pero aquí no se hace eso. No se hace eso porque ya sabemos que van a emitir otro decreto perdonando todo eso, ¿no? Sí, y vamos creando como el caldo de cultivo para actuar con irresponsabilidad, porque al final de cuentas, lo decía Juan Carlos, igual bajaron las multas y al final de cuentas usted le quita valor a un tema que es sensitivo, es decir, yo recuerdo todo el debate alrededor de este tema de la fiscalización de los fondos de campaña. Ustedes recuerdan todos los debates que hubo respecto a este asunto de la política limpia. Sí. El objetivo era volver riguroso y generalizado el control para poder garantizar en dos vías. Para poder garantizar en dos vías. Por una vía, la responsabilidad que tiene el candidato de presentar sus declaraciones, sus informes, y por el otro lado la acción que pudiera desarrollar esta unidad de política limpia con una articulación, coordinación y complementariedad con otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público, sí, como el Tribunal Superior de Cuentas, como la Comisión Nacional de Banca y Seguros, con instituciones hasta del sector privado, como la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, del sector financiero, para poder garantizar de que Juan, que está muy bien posicionado políticamente y que avanza rumbo a una reelección para una curul en el Congreso Nacional, que todos tengamos la certidumbre que esa reelección la va a ganar como consecuencia de su liderazgo, de su honestidad y del apoyo que le brinda a la gente, no porque lo está financiando el narcotráfico, el crimen organizado o la corrupción. Correcto. Ese era el objetivo. Pero cuando nosotros vemos que por un lado no se le dio la independencia, la autonomía a la unidad de política limpia. Dos, no se le fortaleció ni técnica ni presupuestariamente como se debería. Es decir, si usted analiza el recurso que maneja la unidad de política limpia, sí, versus el enorme bocado que se tiene que atragantar, evidentemente va a estar disminuida en su capacidad de fiscalización. Y si por el otro lado usted perdona de manera cotidiana, permanente, consuetudinaria, se vuelve casi una tradición estar condonando aquí el pago de las multas de estos candidatos, eso va en contra del espíritu original que el Congreso tuvo al aprobar este marco legal. Sí. Y yo quisiera que tal vez aquí ustedes me ayudaran a ratificar algo, Juan Carlos y Juan. Mucha gente que en las pasadas elecciones generales no presentaron sus informes,
también están participando en eso sin ningún tipo de problema, porque a nadie se les sanciona. Muy bien, vamos a hacer un enlace vía teléfono con Mario Pérez, diputado del Partido Nacional de Honduras. ¿Qué fue lo que se aprobó, Mario Pérez? ¿Una exoneración o una ampliación de 30 días? Esto ha generado sin duda alguna una controversia en todo el territorio nacional y en todos los sectores. ¿Qué le podemos decir al pueblo hondureño y a toda la ciudadanía y a todos los sectores que están ahí pendientes de lo que acontece en la Cámara Legislativa? Buenos días. Buenos días, Kimberly, y muy buenos días los panelistas. La verdad que es un foro en donde se están discutiendo con altura las acciones que ayer sucedieron en la sesión plenaria del Congreso Nacional, tal como debe de ser este tipo de discusiones. Y desde luego podemos tener opiniones diferentes que distan de lo que algunos panelistas están versando, pero eso no nos aparta pues de poder expresar nuestras ideas y opiniones, las cuales quedaron plasmadas ayer en nuestros dictámenes y votaciones. Sobre este tema en particular, yo quiero señalar que fuimos 3 partidos los que fuimos a elecciones primarias: Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación, y que esta unidad de política limpia y la aplicación de su ley son sistemas novedosos, no son sistemas que hemos tenido en los anteriores procesos primarios que ha tenido el país y los partidos políticos. Así que fuimos muy pocos los candidatos que cumplimos con la obligación de poder presentar nuestras liquidaciones, nuestras declaraciones ante la unidad de reciente creación. Incluso muchos compañeros no pudieron ni aperturar las cuentas bancarias porque la misma banca privada en Honduras tenía algunas dudas sobre este tema y no da la apertura y la facilidad para aperturar las cuentas bancarias que cada candidato debe manejar. Así que un alto porcentaje de los 3 partidos políticos, y lo sabe bien Juan Barahona y Juan Carlos Elvir, un alto porcentaje de la militancia de nosotros y de ellos no pudo hacer la declaración ante la unidad. Y lo que ayer se aprobó es un nuevo término, no es ampliación, porque en materia administrativa usted no puede ampliar lo que ya se cerró, lo que está terminado, sino lo que se aperturó es un nuevo término de 30 días, dándole la oportunidad a los que participaron en las elecciones primarias, hayan salido electos o no hayan salido electos, para que hagan esta declaración. Si no la hacen, entonces van a tener que enfrentarse a las multas que se establecieron. Pero yo quiero preguntarles razonadamente a los panelistas: a un candidato alcalde de tierra adentro, allá de un municipio pequeño de Copán, Juan Carlos, o de Francisco Morazán, don Juan Barahona, que le impongan una multa y que todavía no salió electo, que le impongan una multa de 50 salarios mínimos, la cual sea ejecutada a través de la Procuraduría General de la República y se pase a una demanda judicial y le embarquen los bienes, su casita, su propiedad. ¿Sería acaso esto justo desde el escenario en que estamos hoy en día? ¿O sería mejor darle la oportunidad por 30 días más para que enmiende este omiso que tuvo y pueda hacer su declaración? Y tal como decía Juan Carlos, aquí estamos llamados los partidos políticos a crear una unidad rápida, urgente en nuestros partidos para asesorar a nuestros militantes. Si no, después, mire, don Juan, no va a encontrar usted candidatos. Si hoy se empiezan a aplicar estas multas de más de $500,000 de lempiras a todos los que participaron, y en su partido fue donde más movimientos hubieron, no van a encontrar candidatos para las próximas elecciones primarias cuando se den cuenta que a fulano, a mengano le están quitando la casa, su terreno, porque no cumplió con esta omisión. Si a los empresarios a cada rato les damos la potestad de realizar declaraciones de impuestos cuando se han omitido hacerlas, si a las personas particulares siempre les decimos vayan a pagar los impuestos de vehículos y de todo tipo y tienen un nuevo chance para hacerlo, entonces no estamos rehuyendo a la obligación de declarar. Más bien el decreto permite regularizar, permite
hacer escuela, permite crear experiencias en las que participamos para que nos vayamos apegando a este proceso. Yo le puedo afirmar que hoy ni los que estamos electos y que vamos a elecciones en pocos días tenemos las cuentas aperturadas en su totalidad, ni los que vamos a elecciones en pocos días, y los compañeros que están ahí que son candidatos lo saben. Así que esto es de crear escuela, esto es de crear normas de aplicación verdadera, real, pero sin duda alguna nos equivocamos en su momento cuando establecimos estas multas, 50 salarios mínimos para una persona que tal vez lo que se dedica es a la agricultura y que tuvo la buena voluntad política de participar en una primaria, y que eso le conlleve a que la Procuraduría le embargue sus propiedades, le embargue su casita, le embargue su vehículo o quede con una deuda histórica con el Estado, con el gobierno, creo que no es justo. Así que creería yo que no hemos hecho algo que vaya más allá de la más sana intención de poder regularizar a todas las personas que participaron en las primarias. Y repito, como lo decía don Juan con buen tino, los que salieron y los que no salieron, porque si no lo hacen, entonces deberá la unidad aplicar las multas y deberá, a través del abogado del Estado, incoarse las demandas correspondientes. Los pecados, Mario Pérez, o permitiendo el financiamiento de grupos extraños a los candidatos a cargos de elección popular. No, para nada. Si esto más bien debe ser información pública, información que esté al alcance de todos, información que deba presentarse ante las autoridades correspondientes bajo el mecanismo legal que ha aprobado. Aquí, repito, lo importante es crear experiencias que nos sirvan de cara a las elecciones generales, que es donde verdaderamente hay más gasto político. No fue tanto en las primarias, y yo le puedo asegurar que van a haber candidatos cuya declaración va a ser que el gasto fue de 5,000, de 10,000 empiras, porque en efecto en elecciones primarias no hay tanto gasto en propaganda política, pero hay que crear esa escuela para que en las elecciones generales, hoy sí, donde uno mira anuncios publicitarios de todos los partidos, donde uno mira propaganda visual de todos los partidos y otro tipo de propagandas, en elecciones generales es donde más claro debemos estar, que debemos ser completamente transparentes en nuestras declaraciones y dejar al desnudo cómo estamos siendo financiados para enfrentar las campañas políticas. El trato, estimado amigo Mario, un abrazo a la distancia. El trato es desigual, porque mire Mario, se lo digo yo que trabajo en organizaciones no gubernamentales. Si usted no va a DIRSAC a inscribir su junta directiva, su asamblea, a presentar su informe financiero anual, a presentar su informe de gestión, inmediatamente DIRSAC lo inhabilita. Dentro de las reformas está, Omar, que prácticamente se lo llevan de encuentro a ustedes. Ese es otro tema, pero en el caso particular de la entrega de informes, si usted a DIRSAC, que es una dependencia de la Secretaría de Gobernación, usted no presenta en tiempo y forma el informe financiero anual, el informe de gestión, la inscripción de su junta directiva, inmediatamente usted está fuera de acción, lo suspende inmediatamente hasta que resuelve el problema. En el caso de quien recibe fondos públicos y el Instituto de Acceso a la Información Pública a usted le da un mandato, no, el ciudadano común le solicita información y usted no la pone a disposición del ciudadano, independientemente de la vehemencia del castigo, del peso de la multa, a usted el IAIP inmediatamente le inicia un proceso y no hay indulgencia, no hay perdón, no hay consideración, no hay trato aterciopelado. Entonces, yo comprendo lo que el diputado Mario Pérez expone, pero o todos en la cama o todos en el piso. Porque si la clase política en el Congreso va a tomar una decisión de este tipo, justificando la complejidad de la ley, justificando ETA y OTA, justificando la pandemia de la COVID-19, pues yo creo que múltiples sectores de la sociedad van a ir al Congreso justificándose y planteando de que se les dé el mismo trato que le han dado a los candidatos a cargos de elección popular. Reitero, no es un mensaje correcto,
Muy bien. No es un mensaje adecuado y por lo menos desde la sociedad civil así lo estamos viendo e instamos a la clase política a que procure en posteriores actuaciones tomar en consideración este sentimiento acongojado de frustración de ver a nuestros diputados tomar decisiones que le benefician a los que forman parte de sus grupos políticos. Juan Barahona. Sí, yo considero que son más los que no han hecho esta liquidación de los que no ganaron en las primarias que los que ganamos. Y aquí yo considero que debe haber un trabajo de inducción de los partidos al momento de elaborar planillas en las primarias, debe haber un trabajo de inducción para hacerle saber a este candidato que va integrando una planilla que tiene que hacer todo ese procedimiento que establece ya política limpia para quedar saldado y habilitado, porque aquí el riesgo es que un candidato, un joven, no clasificó en las primeras participación, pero tiene futuro, puede seguir participando. Y candidatos, dice Mario, si con esas tipo de sanciones. Que vengan las multas y un compañero que le ponen una multa que la pagó con mucho costo, no volverá a participar. Entonces, aquí hay un montón de cosas que se juntan y debe haber, repito, procedimiento de inducción en el momento de elaborar las planillas para que nadie se quede sin cumplir con esa responsabilidad. Juan Carlos Elvir. En primer término, analicemos algo que pasa en todo el sistema institucional del Estado, en nuestro medio, y no solamente en el tema electoral, que es la falta de planificación, la falta de visión hacia donde se quiere caminar con respecto a lo que se pretende. Y obviamente que este tipo de acciones, como lo que es la implementación de esta unidad y las circunstancias que han venido derivándose del año 2000 para acá más o menos, que es el tema de lavado de activos, involucración de recursos oscuros, de narcotráfico, aparte de corrupción y otras cosas más, han derivado en presión de los organismos internacionales en implementar el tipo de política. Esto no corresponde a la visión de la clase política referente hacia dónde va su sistema electoral. Esto corresponde a presión de organismos internacionales de decirles, señores, es de vital importancia implementar a una unidad o una institucionalidad que vigile y monitoree lo respecto al tema de los gastos electorales, que ha venido pasando no solamente en Honduras, ha pasado en otros países y está pasando en otros países. Pero en la importación de esos modelos, no logramos nosotros autodefinir exactamente lo que queremos, hacia dónde queremos caminar, a tal grado que este tipo de acciones tienen tendencia más a atropellar que a contribuir, porque lo que acaba de decir Mario Pérez es una gran verdad. O sea, ya dentro de un tiempo no va a haber candidatos, no va a haber gente que le diga le presto mi cédula para ser candidato con respecto a ellos. Les acabo de citar un caso de una persona que por el hecho de ser PEP, sin consentimiento de ella, prestó su identidad o facultó su identidad, ella dice que no. Y en una entidad bancaria no quisieron hacerle un préstamo por ser una persona PEP. Si yo voy ahorita como candidato y soy PEP y voy a abrir una cuenta de banco, hay bancos que le dicen que tarda hasta 10, 15 días para poder hablarle de poder aperturar una cuenta de banco. Imagínense que las personas que tienen y acceden a la banca privada apenas podrán llegar al 10, 15, 20% de la ciudadanía en general. Hay una masa de población que no sabe qué es abrir una cuenta de banco porque no tiene forma de ahorrar, no tiene forma de acceder a ese mecanismo formal. Y aunado a ello, le pongo en riesgo sus circunstancias, sus bienes, lo que estaba comentando, con respecto a las circunstancias, obviamente que complique el panorama de quien quiera aspirar a un cargo de elección popular, porque realmente es prácticamente exponerse a cosas que no son las habituales con respecto al escenario. Mario, la falta de circunstancias y ojo, ahorita lo que acaba, Omar dijo ahí, a cuántos no se han inhabilitado porque no se les ha aplicado la ley. Imagínense que se aplicara la ley en debida forma con respecto a esto. Creo que estamos haciendo marcos legales de primer mundo. Volvámosle a marcar. Y operativo de cuarto mundo en este caso en particular. También hay una reforma que la denunció el coordinador general del Partido Libertad y Refundación, si tenemos el Twitter, Eddie, para que lo podamos leer, que también ha generado controversia por ese tema de las movilizaciones que se dan en algunas veces aquí en el territorio nacional, a veces por temas políticos o sociales.
El Partido Nacional, a 50 días de perder las elecciones y el poder político, aprobarán en el Congreso Nacional sin quórum leyes para reprimir las protestas. Lógico, planean una guerra civil que también la van a perder. Ha escrito en su red de Twitter el coordinador general del partido Libertad y Refundación. ¿Cuáles son los alcances de esto, Juan? Se aprobó ayer en el Congreso Nacional también esta polémica reforma. Sí, ya lo decía, ellos aumentan las penas para los dirigentes de las protestas sociales o políticas. Ellos toman, me imagino, como experiencia toda la lucha contra el golpe de Estado, la lucha después de las elecciones 2017 contra el fraude. Ellos también se preparan para las elecciones 2021. No sabemos qué están planificando, pero aún lo que planifiquen van a tener que entregar el poder, porque hoy están endureciendo las penas a los que salgan a la calle, previendo elecciones de noviembre. Eso no le va a dar resultado, porque el pueblo quiere elecciones limpias, democráticas, transparentes el 28 de noviembre, y si ellos intentan hacer lo que hicieron el 2013 o 2017, hacer fraude, volveremos a las calles masivamente y permanentemente. Ese código ahí puede estar con los años que ellos impongan, pero eso no va a parar a un pueblo luchando por un futuro mejor en este país. Ellos están previendo también, que al salir a la calle después de las elecciones, imponer todas esas penas, eso no les va a dar resultado. Mire, yo creo que es importante darse cuenta que hay climas que son habilitantes a la actividad de protesta, a la actividad de cuestionamiento. Por ejemplo, a nosotros nos inquieta un poco también algunas medidas que se tomaron en contra de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones que desarrollamos actividades de veeduría. Nos han incluido, por ejemplo, a nosotros, como decía Juan Carlos, en una lista de personas políticamente expuestas, lo que incorpora a toda la dirigencia de la sociedad civil que ejecuta acciones de control social como personas que ahora vamos a tener mayores obstáculos para ejecutar transacciones. Y le pongo un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos 1.500 veedores sociales a nivel nacional. Si bajo ese criterio etiquetan a nuestros 1.500 veedores como personas políticamente expuestas, el desincentivo va a ser mayor. Entonces yo creo que este tipo de decisiones son decisiones que deben de ser debidamente concertadas, porque evidentemente eso limita el accionar ciudadano. Yo cuando recibí ayer por la noche esta interpretación, cuando nos manifestaron de que este tipo de calificativo se le iba a incorporar a la dirigencia de la sociedad civil cuando desarrollen acciones de veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública, realmente eso disminuye el ambiente habilitante, restringe los espacios de adecuado desarrollo de nuestras actividades y se convierte en un desincentivo especialmente al voluntariado. Juan Carlos Elvir, usted, me mandó aquí una fotografía y hay alcaldes actualmente en funciones que tampoco han presentado dicho informe y eso realmente es lamentable. ¿Qué va a pasar o qué han hecho con ese dinero? ¿Quiénes o quién los ha financiado? Hay un aspecto que le voy a señalar, es muy delicado. Creo que hay una desproporción del marco legal con respecto a la parte operativa. Y de nada sirve una ley si no se
pueda hacer funcionar esa ley. Mientras eso sigue existiendo, no va a haber, obviamente, efectividad en el cumplimiento de la ley. Y eso es donde yo estoy señalando el tema de la falta de planificación, hacia dónde, la visión hacia dónde debe caminar, porque un proceso como este debería ser progresivo. Al hacer progresivo este proceso, debería permitir el hecho de lograr con ello que se vuelva a algo aplicable en el marco legal. Cualquier ciudadano de estos que están dentro de, y hay otras fuerzas políticas que no han cumplido con su responsabilidad, perfectamente la unidad puede inhabilitarlo con respecto a la misma. Pero eso lo vuelve muy delicado. Y obviamente que hay que intentar hacer operar lo que corresponde a todo el sistema para que funcione. El marco legal debe de ser acorde a la parte operativa. De lo contrario, no va a funcionar y eso tiene tendencia a revertirse. Imagen que usted me envió, ¿quiénes son esos, de qué partido pertenecen los que no han presentado el informe hasta la fecha y que están actualmente en funciones? Hay muchos, estos son listados que filtraron, andan en las redes sociales, correspondientes a candidatos que están en fuerzas políticas y que obviamente no rindieron cuentas en lo que corresponde a el mecanismo de rendición de cuentas. Apenas acreditaron la cuenta, pero no han rendido su informe. Obviamente que ahí, como lo digo yo, lo señalo, lo ratifico, no solamente de una fuerza política, es de todas. Y yo quisiera valorar otra cosa también. Esto va a tener una afección sobre los que no han participado también, porque en el proceso electoral general, una persona en cargo ya asumido, hay casos en el caso de precedentes como el caso de México, donde una persona que está en un cargo, realmente en una alcaldía, una gobernación, y no rindió cuenta, puede ser suspendido de ese cargo. Y las multas que obviamente lo señalaba el compañero Mario Pérez, que andan en 500 salarios mínimos. Está hablando de medio millón a 1 millón de lempiras, lo cual involucra un factor muy delicado para lograr con ello rendir cuentas, referente a la importancia de rendir cuentas y saber de dónde provienen los recursos. Mario Pérez está nuevamente con nosotros. Esa reforma también de las protestas que ha denunciado el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que se quiere evitar, dice, una guerra civil en el territorio nacional. Sí, yo creería que ese más es un comentario político dirigido a sus seguidores, más que representar lo que ayer sucedió, porque ayer no hemos tocado ningún artículo referente a este tema. O creería que el presidente Zelaya tal vez lo está confundiendo con la figura de usurpación, que esa sí fue ayer discutida y aprobada, que no es más que la aprobación de un mecanismo que ya estaba en la ley, solo se está mejorando para darle más garantías de restitución en las propiedades cuando son usurpadas, cuando el titular, el dueño de la misma, es despojado de su posesión. Yo sí quisiera, Kimberly, solo sobre el tema anterior que comentaba don Omar Rivera, establecer que la inclusión o adición como figura PET de los organismos de sociedad civil no es dirigida a todo el que trabaja o que forma parte de una organización de sociedad civil, y no va dirigida a todas las organizaciones de sociedad civil. Organizaciones de sociedad civil son miles en el país. Va dirigida a las organizaciones de sociedad civil, a sus titulares, o sea, a sus cabezas, pero tienen que ser organizaciones de sociedad civil que manejan fondos públicos. Hay muchas organizaciones de sociedad civil que manejan fondos públicos, que reciben transferencias del gobierno, del Estado. Y yo no creería que tienen problemas para que quienes dirigen, quienes tienen las firmas en los bancos de las chequeras de estas organizaciones, también estén en este esquema de mayor investigación, porque eso es lo que es ser PET. Yo tengo 12 años de ser PET y aquí estoy, y hace poco me acaban de dar un préstamo en un banco, y siempre he tenido préstamos en la banca privada. No es que me ha entorpecido el derecho de accesar a la banca, solo que cuando voy al banco me preguntan hasta por mis sobrinos cómo se llaman, a qué se dedican.
Pues es eso lo que va a pasar con quienes dirigen organizaciones de sociedad civil que manejan fondos públicos. Si es PET, un alcalde que tal vez recibe en su corporación transferencias por 10 millones de lempiras al año, ¿cómo no va a ser PET una organización de sociedad civil que recibe 100 millones de transferencias en el año? Tiene que estar sujeto a este proceso de rendición de cuentas, de investigación, que no le va a entorpecer nada si todo está correcto. Yo no quiero pensar que esto vaya relacionado con que no queremos que nos investiguen o no queremos dar cuentas, que yo sé que lo hacen, que yo sé que hacen sus liquidaciones de estos fondos ante los organismos del Estado, pero en este caso se trata de mejores y mayores controles. Y, repito, son las organizaciones que reciben fondos públicos, nacionales o internacionales, esos fondos, pero que tienen una relación directa con proyectos o programas que se ejecuten y que vayan encaminados o relacionados con la actividad del gobierno. Sobre ese otro tema que tiene en pantalla, Kimberly, yo sí quisiera dejar claro porque siento que se está distorsionando en la verdad, se están diciendo cosas que no son ciertas y hay que aclararlas para el que las quiera ver, hay que aclararlas para el que tenga oídos objetivos y escuchar la verdad, porque hay un gran sector que a 50 días de las elecciones va a ver todo como un acto político y toda su opinión va a ser basada en sus aspiraciones políticas. Mire, lo que hoy usted tiene en pantalla de los televidentes es el hoy artículo 274 del Código Procesal Penal, el que ha estado vigente por casi 20 años, desde el 2002, cuando los abogados pasamos de un sistema escrito, de juicios escritos en expedientes con papeles a juicios orales. Es el actual artículo 274 del Código Procesal Penal que tiene casi 20 años de vigencia. Ese artículo no lo ha aprobado este Congreso, ese artículo no se aprobó ayer, compañeros. Ese párrafo no se aprobó ayer simplemente se reafirmó vía interpretación lo que ahí está en azul y que me gustaría que lo pusieran en pantalla, que dice que la información financiera de don Juan Barahona, de Juan Carlos Elvir, de Omar Rivera, es decir, cuánto tiene en el banco, si tiene una cuenta bancaria, cuánto debe en un préstamo, si tiene un préstamo, qué tarjeta de crédito usa, que esa información financiera solo se le puede entregar a las autoridades correspondientes cuando lo ordene un juez, Y eso lo ha dicho siempre ese artículo por más de casi 20 años. Y están diciendo que el Congreso que legisló ayer para vetar la posibilidad de accesar a la banca, la información de las personas. No es cierto. Ese artículo siempre ha estado y lo único que el Congreso ha dicho es hay que aplicar el mecanismo correspondiente, tal como sucede, por ejemplo, con las comunicaciones de las personas. No puede un fiscal por sí solo ordenar que le intervenga en el teléfono a don Omar Rivera y empezarlo a escuchar desde ahí para adelante o ver los mensajes que manda. No puede por sí solo un fiscal. Tiene que pedir una autorización judicial. Así lo dice la ley, porque las comunicaciones las protegen a ese nivel. Y lo mismo pasa con la información financiera. La información financiera es tan vital para las personas que está sujeta a ese control judicial desde hace muchos años. No se legisló ayer, repito, no se aprobó ayer. Ese artículo haya estado. Yo sí quisiera que lo pusieran y que le diera lectura literal a la primera parte, para que quede claro el pueblo hondureño de que no fue algo que se aprobó ayer, sino que solo fue una interpretación que resalta esta figura. Yo les agradezco pero Mario, que me hayan dado este espacio para hacer esta aclaración. Mario, yo creo que es oportuno explicar todo esto. Y al inicio de mi alocución en esta jornada, junto a Kimberly, Juan Carlos y Juan, lo que planteábamos era la necesidad que el Congreso se reincorpore a la normalidad de sus actividades legislativas para que los procesos de trabajo en las comisiones, para que los procesos de concertación y socialización con las organizaciones de sociedad civil, para que los procesos de divulgación
previa a los debates legislativos se den y que las malas interpretaciones o que las malas decisiones que se pudieran tomar o las acertadas decisiones que el Congreso pudiera adoptar, pues sean de público conocimiento y no se interprete que esto se hace o a la carrera o a escondidas. Yo insto a todas las bancadas del Congreso Nacional, a su junta directiva, a su liderazgo, a que tomen en cuenta el respetuoso llamado que hoy estamos haciendo aquí. Muy bien. Juan Barahona, ¿por qué no se regresa a las sesiones presenciales? ¿Quién no quiere? Porque el Partido Nacional y su junta directiva no quieren. De ahí los demás estamos exigiendo que volvamos a las sesiones presenciales, que volvamos a la normalidad en el Congreso con toda la prevención en contra del COVID. Hay que protegerse, hay que prevenir, pero debemos, Omar decía al inicio algo, aquí todo el mundo está operando normalmente, con toda la prevención, es lo que tenemos que hacer nosotros, prevenir todas las medidas protocolarias contra el COVID para no irnos a contaminar y volver a lo presencial. Pero estas sesiones virtuales, a quienes están favoreciendo es el Partido Nacional. Y vean lo que se dio ayer. Y han habido sesiones que no han tenido ni quórum, ni los votos necesarios para aprobar una ley. ¿Por qué hacen o actúan de esta forma según su Porque criterio? las sesiones virtuales es como hacerlas a medianoche. Nadie ve, nadie escucha. La votación, por lo menos antes ponían en la pantalla la votación, ahora ni eso. Solo dicen cuánto, pero no ve. Uno no ve. Entonces, hay una serie de anormalidades en estas sesiones virtuales que las vuelven ilegales. Por eso el pueblo está exigiendo y los diputados estamos exigiendo volver a la normalidad, volver a las sesiones presenciales para que el Congreso retome su camino correcto. Muy bien, ese listados que pusimos en pantalla los hemos conseguido, bueno, están circulando en las redes sociales. Son, sin duda alguna, una gran cantidad de candidatos y también de personas que están ya en los cargos y que van por la reelección, que están ahí sin rendir cuentas. Si no rinden cuentas en lo mínimo, ¿cómo lo van a hacer en lo mayor cuando sean nuevamente reelegidos y que tengan gestión nuevamente de fondos públicos? Eso es lo que se pregunta el pueblo hondureño y por eso estamos tocando este tema que es tan sensitivo y que estamos en las puertas de un proceso electoral que esto genera más incertidumbre, como ya han dado a conocer nuestros panelistas. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos con más del foro, la entrevista. Continuamos con más del foro, la entrevista. Vamos a hablar ahora sobre esto del censo electoral. Omar, por fin, bueno, se le entregó, pero no sabemos cómo, a los partidos políticos. Se entregó, pero mire, el registro también. Yo he estado en las últimas semanas, hemos estado con los amigos del Registro Nacional de las Personas, con Oscar Rivera, con Roberto Brevé, con Rolando Catán. Estuvimos aquí en Tegucigalpa, fuimos a San Pedro Sula juntos en un esfuerzo entre el FONAC y el registro para ver ese tema de la entrega de las tarjetas de identidad y analizando todo el tema de registrar. Mire, yo debo de reconocer algo. Vamos a un proceso electoral en donde tenemos una base registral de mejor calidad que la anterior. Yo creo que sería irresponsable e injusto con los 3 partidos políticos que pusieron empeño para efectuar el consenso necesario para impulsar un proceso de limpieza del censo electoral. Los mecanismos biométricos de identificación a la hora de enrolarse y el mecanismo biométrico que se utiliza ahora para la entrega de la tarjeta de identidad y la expectativa que hay de tener por lo menos un mecanismo biométrico por la vía de la huella dactilar para la hora de votar, creo que nos podría aproximar a nosotros a tener la posibilidad de que los muertos no voten y que la gente que esté en Estados Unidos
no se le usurpe su identidad. Esa es la expectativa. Sin embargo, nos preocupa mucho que a la semana pasada habían 970,000 nuevos documentos de identificación sin entregar, y según comprendo, el 15 de octubre vence la vigencia de la actual tarjeta de identidad. Esta semana no se ha hecho mayor cosa. Y si nosotros tomamos en cuenta que el 11 retornamos a nuestras actividades ordinarias, los hondureños apenas quedarían 5 días para entregar 970,000 nuevos documentos de identificación. Entonces tendríamos que estar entregando alrededor de 194,000 documentos de identidad diaria, lo que es imposible. Entonces creo que ahí se debe poner un poco mayor esfuerzo. No sé qué decisión finalmente va a tomar el Congreso con la vigencia de la actual tarjeta de identidad. ¿Qué mecanismo se puede buscar para acelerar la entrega? Hay departamentos, especialmente del sector rural, donde pueden tener problemas. Me alegró mucho que se tomó la decisión que el programa Identifícate llega hasta el final, porque ahí corríamos un riesgo muy grande, que era que se llegara a un municipio, se entregara las tarjetas de identidad de la gente que iba a reclamarla y que las otras o se regresaran a Tegucigalpa o se depositaran en manos de un registrador civil que a todas luces en cada municipio representa el interés de un tan solo partido. Correcto. Ya se imagina usted lo que sucedería. Me comentaban los comisionados que han ampliado la vigencia del programa Identifícate hasta que se entreguen finalmente todos estos documentos de identificación, y creo que el modelo es el correcto, pero a la velocidad que han ido, pues evidentemente ya está bien ajustado el cronograma. Ojalá se ponga más empeño para que vayamos con una sola tarjeta de identidad a votar el último domingo del mes de noviembre. Hay un reto importante. Nosotros reconocemos el buen trabajo del Registro Nacional de las Personas, confiamos en la base registral, confiamos en el nuevo censo electoral, pero no se han entregado todas las tarjetas. Cerca de 1 millón de tarjetas de identidad todavía no se entregan. Juan Barahona, ustedes ya han cotejado esta información, han tenido el tiempo para saber si su gente está realmente donde tiene que estar, y como por el tema de los cambios de domicilios que hubo también. Todavía no hemos hecho eso. Pero el nuevo censo, bueno, confiamos, está actualizado, ¿verdad? Es una garantía para las elecciones, donde no van a votar los muertos, no van a votar los privados de libertad, los militares, los policías. Eso viene a dar mayor confianza, transparencia al proceso. Hay errores, porque los domicilios que se dieron, parece que ya el Consejo Electoral los deja sin valor y efecto. La lentitud con que se ha actuado en la entrega del documento de la identidad, pero es responsabilidad del tribunal, no, del Registro Nacional de las Personas, entregar hasta la última identidad antes del 28 de noviembre para que estos ciudadanos puedan ejercer el sufragio. Aquellos que se enrolaron en tiempo y forma para poder votar deben de hacerlo. Y es un derecho que tiene ese ciudadano de que le entreguen ese documento. Y ahí el registro es responsable de no quedarse con ninguna tarjeta de identidad antes del 28 de noviembre que le corresponda entregar, y que el ciudadano, ahí está. Ahí han habido errores, han habido personas que las han andado de un lado para otro buscando que aquí, que allá, y no les dan referencia. Pero el censo ya está en poder del Consejo Electoral, ya gran cantidad de personas tienen su nueva identidad. Esperamos que ese faltante se cumpla y que se dé en el periodo de antes de las elecciones este documento, porque el nuevo censo y la nueva tarjeta de identidad van a traer mayor confianza, garantía y transparencia a los hondureños en este proceso electoral. No podemos nosotros estar de acuerdo en ir a votar con las dos tarjetas de identidad. La tarjeta nueva queda derogada
el 15 de este mes, este a mes. las 12 de la noche queda derogada. Y quedamos a partir del 16 únicamente con la nueva, y con esa nueva identidad debemos de ir a ejercer el sufragio todos y todas para que no haya ninguna duda. Ir con las dos significa avalar fraude, avalar que todos estos que estaban en el censo viejo puedan volver a votar. Eso no puede ser, no puede ser. Debemos de ir solo con la tarjeta de identidad nueva para traer mayor confianza, repito, y transparencia al proceso electoral. Juan Carlos Elvir, ¿confían ustedes en esta base de datos? Ustedes han tenido como Partido Liberal bastante contratiempo por la entrega o sectarización de la entrega de la DNI a su militancia, que aún queda pues un largo camino para poder estar debidamente identificada. Bueno, en primer término tenemos que confiar, aún con las dificultades que hay quejas con respecto a la no entrega de identidades en algunos casos y el criterio de las inconsistencias, que es otro problema grave también en el medio. Hay que valorar un aspecto que, si recuerdan ustedes, se estaba hablando aproximadamente de 5.8 millones de la meta a enrolamiento. Aquí juegan factores también delicados, como es el tema de la migración, la movilidad urbana, y el tema de la migración. Asumamos de que ha migrado 500.000 de hondureños de la pandemia para acá, que no lo dudo, y eso obviamente muchos hicieron el trámite de su identidad y no lo han reclamado con respecto a ellos, porque lo tienen que reclamar en el municipio donde hicieron el trámite. Pero hay otro tipo de dificultades también, que es el problema de alrededor de 300.000 inconsistencias de huellas dactilares. ¿Qué significa estas inconsistencias? Son que lo que correspondió a la base de información levantada por el registro de las personas históricamente, que fueron huellas manuales, que fueron digitalizadas, no coinciden exactamente con las huellas que están siendo digitalizadas con el proyecto Identifícate. Para ello, el registro de las personas contrató 20 técnicos en dactiloscopía, esa fue la información que recibimos, que son los únicos que existen en el país, para lograr cotejar las huellas y que a través de eso puedan hacer la entrega, en muchos de los casos ya impresa esa cédula de identidad. Porque recordemos un aspecto que no debemos de descartar. El registro de las personas es el registro civil de Honduras. No solamente sirve para el tema de la identidad para ir a votar, es el proceso de identificación nacional y por consiguiente también del estatus civil de ese ciudadano con respecto a ese momento. Y esa base de información debe de estar autodepurada. Por esa razón es cuando se habla que votan los muertos. No, lo que pasó es que no ha habido cultura de denuncia con respecto al fallecido, ni exigencia, que es lo que hoy se intenta hacer a través de los juzgados de policía, hospitales, los panteoneros, que cualquier ciudadano que tenga responsabilidad de saber que ese ciudadano tiene que estar registrado ya como fallecido para poder hacer el terraje correspondiente. Y en ese criterio, también otro aspecto importante, hay alrededor de 120.000 inconsistencias históricas, de errores entre lo que es el folio real, que son los libros que están en las municipalidades, en los registros civiles, la base de información del registro de las personas antigua y lo que corresponde al nuevo proyecto Identifícate. Estoy hablando de un ciudadano que el nombre lo tiene con una letra que no le corresponde, que Xavier lo escribió con J y era con X. O bien que a un ciudadano le aparecen los dos apellidos en la cédula, pero le aparece un solo apellido en la partida de nacimiento y en el folio real sí está con los dos apellidos. Y ese tipo de inconsistencias, ha habido una dificultad en el proyecto, que es que no le dicen cuál es el problema, no le explican al ciudadano cuál es el problema. Y eso ha llevado a que la gente se desespere y diga, bueno, yo no voy a poder tener mi cédula de identidad. El otro criterio que debemos de tomar en cuenta en este proceso es el aspecto que esta entidad, en este caso particular de Honduras, deja de tener vigencia a partir del 15 de octubre, del 16. ¿Qué sucede con un ciudadano hondureño en España, donde no ha habido enrolamiento y que la única forma de identificación que tiene es una cédula vencida? ¿Qué sucede en Estados Unidos, un ejemplo? Por citar los dos países donde más hondureños en el extranjero hay, donde obviamente muchos hondureños a través de eso logran su identificación para obtener un pasaporte y no está vigente. Si obtener un pasaporte ahorita ha sido difícil para un hondureño, ya con su cédula vencida no va a poder ser imposible.
Y obviamente que a ello agrégale la manipulación que se ha venido señalando de los consulados con respecto a los censos para prevenir al partido de gobierno. O sea, miren la dificultad en que estamos en este problema, porque algunos están hablando de ir a votar con dos identidades. Primer término, votar con dos identidades es votar con B grande el proceso de prueba dactiloscópica, de huella dactilar en el proceso electoral. ¿Por qué razón? Porque no se va a hacer prueba dactilar con los 300.000 inconsistencias del otro proceso. Entonces, por lo consiguiente, no es descartado totalmente. El Consejo Nacional no está considerando votar con una cédula, perdón, con dos cédulas, solo con una, porque es la base de información confiable que puede tener en estos momentos. Y además ya licitaron el proceso de prueba de dactiloscopía con la empresa Betmatic y hay un contrato otorgado. Ahí está diciendo contundentemente una sola cédula de identidad para votar. Ahora, ¿qué hacemos con el otro escenario de la identificación, sobre todo de aquellas personas en el extranjero que no van a tener acceso, por lo menos en los próximos meses, a tener identificación válida, vigente, para obtener un pasaporte o para hacer un trámite en su consulado, y lo cual se vuelve un problema muy grave que obviamente tenemos que considerar porque ellos, esos dueños, aportan 7.000 millones de dólares en remesas a este país. Y no es justo que se pierdan su identidad, que pierdan su nacionalidad prácticamente por no tener un mecanismo de identificación eficiente de parte de la estructura del Estado. Creo que aquí son cosas que tienen que valorarse y obviamente que intentar hacer que alguien salió con la locura ahí de decir voy a meter un decreto que las dos cédulas a votar. Eso no es así. Ahora sí tiene que tener un razonamiento jurídico para ver cómo se habilita una cosa sin afectar la otra, que es lo que estoy señalando en este caso del proceso electoral que vamos a tener en noviembre próximo. Omar, ¿va a funcionar el tema del sistema biométrico? Mire, el sistema de transmisión de resultados. Hay atrasos. Nosotros hubiésemos deseado que con suficiente antelación esos contratos hubiesen sido firmados. El dinero hubiese sido asignado. La ley electoral a tiempo también. Sí, pero bueno, no podemos llorar sobre la leche derramada. Los contratos están firmados. Esperaríamos nosotros que lo antes posible estos ensayos, estas pruebas se puedan realizar, pero también la inspección de los lugares desde donde va a operar muchos de estos centros de escaneo y transmisión. Es decir, porque yo le digo, mire, la habilidad del político, no hay que disminuir uno su valoración. Es decir, usted puede tener el TREP aquí, los sistemas que utiliza el TREP aquí, toda la tecnología, pero si usted no va a verificar los lugares desde donde se va a operar la transmisión de esos resultados preliminares, Kimberly, puede llegar usted a la escuela Juan Pablo II del municipio X o Y y encontrar, no encontrar ni la llave del portón, ni la llave del candado que abre el portón, ni la llave del candado que va a permitir la apertura del centro de votación. Sin electricidad, sin conectividad, sin servicios sanitarios, que pasen una jornada en donde usted va a tener que desarrollar trabajos durante 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Si no encuentra servicios sanitarios, no encuentra agua potable, energía eléctrica, conectividad para el internet, acceso adecuado, las jornadas son nocturnas, alumbrado, o sea, todos esos elementos hay que verificarlos con antelación. Si no, a la hora de alimentar el TREP, usted va a poder tener problemas para poder recoger la muestra que se requiere para poder dar las primeras proyecciones. Entonces, lo que platicábamos hace algunos días con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, es que a la luz del día, con la transparencia del caso, sobre la base de la responsabilidad que hay que rendir cuentas, digan, mire, estos dispositivos para verificar la huella dactilar funcionan. Este equipamiento, esta tecnología para hacer funcionar el TREP funcionan. Conocimiento pleno de todos los partidos políticos que conforman el Consejo Nacional Electoral,
todos los partidos políticos que participan del proceso y tienen su representación en el Consejo Consultivo, las organizaciones de sociedad civil, para que no vayamos a estar en incertidumbre a última hora de que todo lo que nos va a permitir tener elecciones transparentes, democráticas y limpias está funcionando. ¿Será posible esto, Juan Barahona? Ustedes, bueno, hubo atrasos en el tema de las capacitaciones y todo lo demás. Mire, que ya todo, se ha conocido. Este proceso ha sido un proceso en la ruta de ejecución, ha sido todo boicoteado. ¿Quién lo ha Primero, boicoteado? Partido Nacional. Primero costó que se aprobara la nueva ley, después que se aprobara el presupuesto, y ahora con la campaña de boicot, que no sirve el TREP, que no sirve, que hay que hacer otro. Entonces, todas las cosas han traído lentitud, y el Consejo Electoral ha tenido que ir posponiendo actividades, y algunas que se han atrasado, pero han manifestado los concejales que sí se va a llevar a cabo, aún así se va a actualizar con el tiempo. Para nosotros esperamos un proceso transparente, para eso hemos estado trabajando y por eso hemos estado pendientes y exigiendo este proceso. Yo creo que vamos a cambiar muchas cosas en estas elecciones. El TREP, a lo mejor algunos lugares remotos no de funcionamiento, pero si se actúa con responsabilidad, el resultado tendrá que ser el mismo con TREP o sin el TREP. Tiene que haber un resultado transparente. Juan Carlos Elvir, ¿confían ustedes en este sistema biométrico, en el sistema de transmisión de resultados? ¿Han habido algunas fallas en las pruebas de ensayo que se han hecho según se han dado a conocer? Mire, yo quiero trasladar mi pensamiento al día 28 de noviembre, en ese lapso de tiempo entre las 5, 7, 8 de la mañana. Ya va a haber el estrés y va a haber las circunstancias de qué es lo que va a suceder. Es necesario generar esos escenarios, el análisis de esos escenarios. Porque de hecho, de por sí, ante las circunstancias de organización, logística y demás, y la monstruosidad también, digo yo monstruosidad en el sentido de la dimensión, de la movilización que significa instalar el proceso electoral, instalarlo, echarlo a andar y decir, yo recuerdo ser candidato y en ese momento uno puede estar un segundo descuidado porque no abrieron una mesa, porque no le llegó una persona a una mesa electoral, porque faltó esto, faltó el otro, faltó 50,000 cosas, que faltó la tinta aquí, que faltó allá, que aquí no encontraron las llaves, que no encontraron esto, y agregado a ello el tema tecnológico, sin el conocimiento con suficiente base, sin el soporte técnico, se puede volver un enredo similar a lo que pasó en República Dominicana con el voto electrónico, ¿no? Que lo terminaron abortando. Hay una cosa que tenemos que entender: el proceso electoral nunca abandona, conforme la ley, el proceso manual, que es el proceso más seguro. La prueba dactilar es un soporte que lo establece la ley y que habrá que reglamentarlo hasta dónde se autorice o no la efectividad del mismo, si en caso se cae la señal o se cae la base de información o no fueron bien grabadas apropiadamente. ¿Se imagina usted que en una computadora o en una tablet, donde está la base de información de ese centro de información o en ese dispositivo, no fue bien cargada la base de información que corresponde a esa mesa? Porque yo no voy a ver en un dispositivo tan pequeño o una cosa con pequeña memoria cargar los 5.1 millones de personas en prueba dactilar para poderlas comparar. Voy a cargar las 350, 300 que están en esa mesa para la velocidad de la prueba dactilar. Recordemos que yo voy a poner mi huella dactilar en el aparato, inmediatamente me tiene que aparecer si está positivo o no, como cuando usted entra al trabajo, ahí en Canal 11, que tiene una pruebita para poner su huella dactilar que esté identificada. Igualmente la con toda la base de información que tiene y automáticamente habilita el proceso. De lo contrario, va a haber dificultades. Y ojo, este es el tema de la prueba dactilar. El tema del acta electrónica, que significa transcribir los datos hacia el centro de votación para poder trasladar directamente, ya no va a ser como el 2017, donde fue digitalizada
escaneada, transferida, y que habían 400 personas aceptando el acta y transcribiendo manualmente la pregunta. Ahorita va directamente al sistema. Y esa tablet no va a poder cerrar el acta si no está cuadrada el acta. 30% de las actas que llegan al Consejo Nacional Electoral tienen inconsistencias de llenado del acta. Agregue los factores que van a significar el proyecto de verificación, que es una cosa que estaba prescrita para ser aprobada, pero al final de cuentas fue abortado. Y era el hecho de que el Consejo Nacional tenga seguridad que Juan Pérez, que está ahí, tiene sus derechos ciudadanos habilitados. Es una persona que tiene identificada dónde vive y quién es. O sea, que las credenciales vinieran llenas, con nombre y apellido, y que 60 días antes tuviera ese listado del Consejo Nacional. Eso al final de cuentas se abortó y se dejó abierto, y en la madrugada se llena la credencial y le ponen el nombre y el apellido de esa persona, y esa persona, el único requisito en este momento es que tenga cédula y que tenga el censo. Pero no sabe si la firma está registrada, no sabe si cualquier persona puede decir: yo no fui el que firmé ahí, a mí me usurparon la identidad, y por consiguiente pierdo el medio de prueba para el fraude, que es el mayor problema que ha existido en estos momentos de los procesos electorales. Estamos en un complejo y caminando en un hilo muy delgado sobre el tema del aporte tecnológico para el proceso de transparencia del proceso electoral, pero es un reto importante, y obviamente que hay que intentar apostarle a que funcione, en todo caso, por parte de todos los que participan en el proceso electoral. Omar Rivera. Para mí lo más importante es que hay un estilo acá, Juan Carlos y Juan, de hacer las cosas a última hora, sí, de hacer las cosas como al límite, como que fuera un mecanismo para garantizar espacio a la negociación, y yo creo que eso hay que echarlo por la borda. Es como el caso de la ley procesal electoral. Eso, si hay un consenso de no aprobar la ley procesal, hay que decirlo. Y hay que decir que vamos a ir con estos instrumentos supletorios y con esa normativa que han estado utilizando, en el marco reglamentario que han estado utilizando hasta la fecha. Pero no dar ese mensaje de certidumbre afecta el ánimo de la población. Y ver concretizado que la improvisación tiene un impacto negativo. Mire, yo fui testigo, Juan Carlos, que para las elecciones internas eran las 6 de la tarde y muchos departamentos todavía no tenían hechas las maletas electorales. Era la noche y todavía estaban armando en la madrugada del día de las elecciones. Entonces yo creo que por lo menos en lo logístico, en lo material, en lo tecnológico, en el andamiaje, debe el Consejo Nacional Electoral dar una señal. Y no hay que desconocer que hay 3 partidos que ahí tienen influencia. Son los de Libre, son los del Partido Nacional y los del Partido Liberal. Hay que reconocer eso, y sobre su espalda también hay un elemento importante que pesa. Y yo hago un llamado también acá sobre ese recurso que se interpuso, sobre la participación de los otros partidos políticos. Tenemos también ahí una situación tarea pendiente que no sabemos cómo va al final de cuentas si todo va a dilucidarse. Hago un llamado yo también al Poder Judicial, muy respetuosamente, independientemente de la decisión que vayan a tomar. Yo no quiero meterme en eso, pero igual que la decisión que va a tomar el Congreso Nacional sobre la ley procesal electoral. O sea, yo lo que estoy diciendo es que la certidumbre frente al proceso, tomada una decisión hoy, tiene una interpretación muy distinta tomada esa decisión 24, 48 o 72 horas antes de la celebración de las elecciones. Nosotros desde el FONAC, con todas nuestras organizaciones, estamos respaldando el proceso, estamos interactuando con los partidos, interactuando con las instituciones, respaldándolos para que no vayamos a última hora a tener un problema que desencadene en una crisis política. ¿Han deliberado, Omar, disculpe, el tema de eso de votar con las 2 tarjetas de identidad, que anda sonando, es un ruido que es...? Nosotros nos oponemos.
igual. O sea, sería una desgraciada decisión ir a votar con 2 tarjetas de identidad cuando se puso todo el dinero que se necesitó. Sí. Se le dio el aval político que ese proceso de reingeniería necesitaba. Desde la intervención al registro hasta el nombramiento de los nuevos comisionados, hasta el proceso de enrolamiento y emisión de las nuevas tarjetas de identidad y la distribución. La sociedad civil, yo aquí muy pocos son los que a lo largo de estos últimos años se han opuesto a ese proceso. Los hemos apoyado de manera abierta, directa, la cooperación internacional. Que vayamos a salir después de todo este gran esfuerzo. En Honduras muy pocas cosas nos unen, muy pocas cosas nos unen. Este tema de la reforma al Registro Nacional de las Personas... Solo la selección y el remate juegan claro. mal. Pero aún en eso, pero mire, aún en eso de la selección veo más contradicciones que en este tema del registro. Sí. Ahí todos apoyamos. Juan Carlos, todos apoyamos. Esa gente sí recibió, mire, esa gente estuvo totalmente acuerpada. Muy pocos actores del país, muy pocos, y se cuentan con los dedos de la mano, quienes estuvieron boicoteando o golpeando el proceso. Y que al final, Juan Carlos, vayamos a salir, que vamos a ir a votar con las 2 identidades. No hemos hecho nada. ¿Sabe qué es más grave? ¿Sabe qué es más grave? El hecho de que no he visto un plan de transición entre el proyecto Identifícate y la estructura del registro de las personas. Totalmente. Va a ser el derroche de recursos y que después se vuelva a perder, volvamos a lo mismo otra vez, por la falta de mayor fortalecimiento. Porque ojo con lo que voy a decir. Las mafias estructuradas dentro del registro de las personas están intactas. El registro de las personas por $8,000 obtenía su cédula de identidad y obtenía una nacionalidad hondureña. Eso no es nada nuevo. Cierto. Cifras de miles de millones de corrupción por la usurpación de las funciones dentro del registro de las personas. Y eso está ahí intacto. Y eso no está preparado para el soporte tecnológico que viene de un proyecto como lo que se está haciendo. Y eso significa criterios de seguridad nacional. Son criterios de hacer funcionar el registro civil de una manera apropiada, sostenible. No estemos haciendo cosas o leyes de primer mundo, sistemas de primer mundo, con presupuestos de cuarto mundo, que tengan a colapsar y a prestarse para que las mafias internacionales nacionales gasteriles sigan haciendo su ocupación de la ciudadanía hondureña y obviamente atentando contra el país y contra los componentes que generan la identidad y el acceso a la identidad nacional. Hay un aspecto muy delicado ahí que es otro aspecto abonado a toda esta que estamos denunciando, porque muchos lo queremos ligar al componente electoral en estos momentos, pero el registro civil es un registro permanente y debe de ser una función multifinalitaria de esa base de información. Mire que esa base de información tiene una función también para los procesos de planificación de la estructura del Estado, de saber a dónde están los ciudadanos. Usted en un país de primer mundo no va a tener acceso a una escuela pública para un hijo si no está registrado en ese municipio, como vecino de ese municipio. ¿Ya? Ahí debemos de caminar en un proceso de planificación, pero aquí lo estamos viendo como un componente solamente meramente electorero, para sacar un pasaporte, además no. Tiene otros componentes del registro civil que es lo que permitiría esa base de información tan delicada y que obviamente siento yo que se encuentra sumamente vulnerable en este momento por no transición. Sobre la composición del próximo Congreso Nacional, Omar Rivera. Va a necesitar, sin duda alguna, se va a necesitar mucha madurez por parte de los parlamentarios a cohabitar con una composición heterogénea de fuerzas políticas representadas en el hemiciclo legislativo. Pero quiero decirle algo, Kimberly, no solamente tiene que ver con el poder legislativo. Mire, el próximo presidente, el día que sea electo, va a tener más votos en contra que a favor. Sea quien sea. Sea quien sea, el próximo presidente o presidenta de la República, el día que gane, habrá votado más gente en contra de ella que a favor. En tal sentido,
va a necesitarse, sobre la base del principio de integración, un gobierno de unidad nacional que busque resolver los grandes problemas del país unidos. Por eso el proceso electoral no debe dejar heridas. Por eso el proceso electoral, independientemente que el próximo presidente o presidenta sea electa con 35% de votos de la mayoría, debe garantizarse que surge de un proceso limpio, porque es lo que va a permitir mantener intactos los puentes de comunicación que permitan consolidar una alianza para el progreso y el desarrollo del país. Juan Barahona, esta composición de este nuevo Congreso, el Partido Libre también tiene pues esa necesidad también de alcanzar esos escaños, igual que el Partido Liberal, recuperar algunos que se perdieron en la contienda anterior y las otras instituciones políticas. Bueno, nosotros como Libre esperamos ser mayoría en el Congreso y para eso estamos trabajando, pero sí va a ser necesario una integración, consensuar muchas decisiones, porque hay que volver a levantar este país, democratizar este país, y eso lo puede hacer con el concurso de todos y de todas. Juan Carlos Elvir, ¿que habrán sorpresas, cree usted, en esta composición del nuevo Congreso Nacional, que va a tener la tarea de nombrar altos funcionarios en estas instituciones? Yo pienso que sí la van a ver, no de la forma en que lo están plasmando algunos, que creen que va a haber una vuelta de hoja y volver atrás, porque no saben lo que significa obtener el voto para diputados y lo que significa las estructuras de tal importancia para lograrlo. Están apelando a un activismo no convencional, y el activismo convencional sigue jugando un papel muy importante en el proceso electoral. Ahora, sí coincido en el tema de que tiene que tener una creatividad muy grande quien vaya a gobernar, no solamente el Congreso, el Ejecutivo, la actualidad en general. Hay que recordar una cosa que lo discutía con una persona el otro día y le decía yo, es que una cosa es ganar, otra cosa es acceder al poder y que te entreguen, otra cosa es generar los escenarios de gobernanza que se requieren. Y en esa parte de la legitimidad que mencionaba Omar es de vital importancia, que no la estamos logrando, porque se violenta el 236 de la Constitución, dice simple mayoría, que se elige el presidente por simple mayoría. Eso significa la mitad más uno de los votos válidos y apenas se está logrando un 30% de los votos válidos para poder determinar un presidente. Pero ese es el escenario que tenemos. Hay que intentar construir ese proceso y la creatividad y el controlar esos grupos radicales. Y ojo con lo que estoy diciendo, los enemigos a veces uno cree que están enfrente y los tiene al lado, los tiene al costado, porque no sabe distinguir esos pensamientos de lo que significa una visión de hacia donde se quiere caminar y qué es lo que quiere la estructura del Estado, que al final de cuentas el ciudadano lo que demanda no solamente elegir, demanda buen gobierno, acciones contundentes y en un escenario de herencia que va a requerir un proceso de transición hacia la democracia. No estamos viviendo en democracia. Vamos a intentar restablecer raciocinios de democracia que teníamos antes del 2010, antes del 2009, que se rompió ese equilibrio con el golpe de Estado y que todavía no se han restablecido. Y cómo lograr gobernar un marco de crisis con unas mafias estructuradas, fácticas, con lo que corresponde a la construcción de democracia con una clase política que no madura, que no se responsabiliza de la forma en que tiene que hacerlo, son escenarios sumamente delicados que habrá que construir. Sus palabras de conclusión, Omar, hemos llegado al final. Yo llamo a la unidad nacional alrededor de organizar un proceso electoral responsable, serio, honesto, transparente. El proceso electoral puede ser, al margen de los resultados, el inicio de un proceso de unidad nacional hacia resolver los grandes problemas del país. Que el pueblo hondureño distribuya el poder como estime conveniente y al margen de la dispersión de esas cuotas de poder, yo estoy seguro que si lo hacemos sobre la base de comicios en donde la decencia y el apego a la voluntad del pueblo expresado en las urnas, sobre eso se definen los resultados, yo estoy seguro que nos vamos a poder arreglar los próximos 4 años. Y esa es la expectativa. Así que vamos a apoyar a la autoridad electoral, vamos a apoyar a los partidos políticos,
si están encaminados a organizar elecciones como el pueblo hondureño lo merece. Juan Barao. Bueno, yo lo que espero es que estas elecciones generales del 28 de noviembre marquen diferencia a las de 2013, 2017, que sean elecciones transparentes, democráticas, que se respete la voluntad de cada uno de los hondureños que ejerce el voto y que sea para este país el inicio de una apertura democrática donde pueda dársele bastante camino y apoyo al desarrollo de este país que hoy está totalmente empobrecido, que el golpe de Estado hoy nos ha hundido en la pobreza, en la miseria, y que esto pueda cambiar. La aplicación de todas estas medidas neoliberales puedan cambiar a partir del próximo gobierno que ganará el 28 de noviembre. Y para bien de todos, que sean elecciones transparentes, que generen confianza en la ciudadanía. Muchas gracias, Kimberly. Juan Carlos Elvir. Bueno, me toca cerrar el programa y yo quisiera apelar a que la población razone a quién va a elegir para ser el próximo presidente y que esa persona tenga los conocimientos de qué es lo que le espera en el escenario de construcción. Yo por eso decidí acompañar a Yanni Rosenthal en esta candidatura, aunque lo cuestionen o lo digan, pero es la persona más preparada para poder gobernar este país en el escenario de crisis en que tenemos actualmente. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, gracias a mis tres distinguidos invitados. Llegamos al final del foro. La entrevista será una próxima emisión. ¡Feliz día!